Hola, ¿qué tal? Pues hoy les vamos a hablar de algo que pues vemos todo el tiempo en el cine, aunque pues a veces no lo notamos. Esto pues son los espacios y tiempos fílmicos. En el cine pues no solo nos cuenta historias con personajes y diálogos, también pues lo hacen a través de pues dónde y cuándo pasan las cosas. Y esto es justo lo que, pues, ahorita vamos a explicarles con, pues, algunos ejemplos. Okey, empezamos con la categoría de espacios fílmicos. En este caso, pues, son 2 espacios geográficos y espacios, dramáticos. Mm, el espacio geográfico realmente no es tanta ciencia. Pues en este lugar, en el espacio geográfico, es un lugar físico donde suceden las acciones. Puede ser real o inventado, pero lo vemos como un entorno concreto, sin más allá, pues es simplemente el lugar. En este caso, un ejemplo podría ser en la película Roma de Alfonso Cuarón, donde vemos calles, casas, mercados, pues de la Ciudad de México en los años 70 aproximadamente. eh, ya que, pues, todo está tan bien, pues, recreado, sentimos que estamos ahí en esa época y en ese lugar. Otro ejemplo podría ser en El Renacido o The Revenant, donde, pues, los paisajes nevados, el bosque, pues, nos muestra lo difícil que es sobrevivir en ese entorno salvaje, por así decirlo. En este caso, pues, los espacios geográficos son importantes porque, pues, nos dan contexto de lo que está ocurriendo, en qué año ocurre, pues, la película, ¿no? Y del otro lado tenemos el espacio dramático. Eh, aquí el espacio representa, pues, algo más profundo. No importa tanto el lugar en sí, sino lo que, pues, quiere simbolizar, lo que nos quiere transmitir. Un ejemplo sería en El Resplandor del director Stanley Kubrick. Pues en el hotel no es solo un edificio grande, es símbolo del encierro y la locura que va creciendo en el protagonista, ¿no? Y el otro ejemplo sería El laberinto del fauno de Guillermo del Toro, donde pues los mundos fantásticos representan el deseo de la niña por escapar de la guerra. En el lugar habla de su mundo interior, no solo de, pues, dónde está ella, ¿no? Simplemente que el lugar, el espacio dramático, pues, es una representación, por así decirlo, de, qué es lo que nos quieren transmitir. Okey, para que me puedan entender un poco mejor, les voy a poner un ejemplo. Yo en este momento estoy en mi cuarto, y mi cuarto puede funcionar tanto como un espacio geográfico como un espacio dramático. ¿Esto cómo puede ser? Ok, el espacio geográfico es simplemente describir tal cual en donde estoy. En este caso, pues simplemente se muestra una habitación con una cama, un escritorio, una ventana. Entonces esto que es mi cuarto, sería un espacio geográfico, tal cual es mi cuarto y no tiene ningún otro significado. En dado caso de que lo quiera poner como un espacio dramático, em, pues mi cuarto tendría que representar algo o significar algo. Em, un ejemplo, puede significar soledad, encierro, tristeza, inseguridad, del por qué le da un sentido el que yo esté en mi cuarto, ¿no? Eso podría ser un ejemplo de cómo un entorno, un espacio puede ser, tanto geográfico como dramático. Okey, ahora, pues, pasemos a tiempos fílmicos. Uno de los primeros tiempos sería el tiempo de adecuación. El tiempo es tal cual, casi igual que el tiempo real, sin ninguna variación. En este caso, podemos poner de ejemplo la película de 1917, pues, donde la cámara sigue a los personajes sin cortes, es en un, plano secuencia, donde, pues, todo parece pasar en tiempo real, como si estuviéramos caminando con ellos.
El siguiente punto es el punto de distensión. Esto quiere decir que el tiempo se alarga para, pues, dar un poco más de detalle o emoción a la escena. En este caso, podemos poner 2 ejemplos. Uno podría ser el de Matrix, cuando Neo esquiva pues, las balas, todo se pone en cámara lenta para que sintamos como la tensión del momento, ¿no? Y el otro podría ser la película de Sherlock Holmes, donde, pues, hay un momento en el que el personaje planea, sus movimientos y el tiempo parece, pues, que se detiene para mostrarnos, pues, sus pensamientos a detalle, paso a paso de qué es lo que él tiene planeado hacer, ¿no? El siguiente punto sería el de condensación. Esto, pues, quiere decir que se resume mucho en poco tiempo. Un ejemplo podría ser la película de Up, ya que, pues, en los primeros minutos nos cuenta, pues, toda una historia de amor, ¿no? Una pareja, que se conoce desde que eran niños hasta que, pues, ella muere, que nos cuentan una historia de amor larga, desde niños hasta adultos, pero nos lo cuentan en unos cuantos minutos. Eso quiere decir que, pues, se resumió parte de la historia en poco tiempo. Otro ejemplo podría ser en Forrest Gump, donde, pues, hay un montaje donde él se encuentra, pues, corriendo por todo el país, pero no se nos muestra cada paso que hizo, sino, pues, nos da a entender todo lo que vivió en poco tiempo. Y pasamos al siguiente punto, que es continuidad. Todo pasa en orden como en la vida real. En este caso, no hay ninguna extensión o alargamiento de tiempo, simplemente es tal cual lo que pasa. Un ejemplo podría ser En busca de la felicidad, donde seguimos al personaje desde que está en problemas hasta que logra, pues, sus metas, paso a paso, sin confusiones en la línea del tiempo, ni saltos ni nada de eso. Y el siguiente punto es el de simultaneidad, donde, pues, 2 o más cosas pasan al mismo tiempo en distintos lugares. Un ejemplo es, la película del Padrino, donde en un bautizo se intercalan escenas con varios asesinatos. Aunque ocurren en lugares distintos, sabemos que están pasando en el mismo tiempo. Eso quiere decir que es simultáneo. Okey, para terminar, tenemos el tiempo, psicológico. Esto quiere decir que el tiempo transcurre como el protagonista lo ve y no como está pasando en la vida real. Un ejemplo puede ser el ejemplo de Joker, donde no se sabe si lo que el protagonista, en este caso Arthur, está pasando realmente en la vida real o simplemente es parte de su imaginación y el tiempo transcurre diferente en él. Y otro ejemplo puede ser la de Whiplash, que es una película muy buena para mi gusto, donde, pues, durante la práctica de batería hay momentos que se sienten eternos por la tensión y presión del maestro, aunque tal vez solo han pasado unos minutos, para el personaje parece pasar mucho más tiempo. Esto quiere decir que el tiempo, pues, del personaje está transcurriendo de manera muy, muy, muy diferente a lo que sería en la vida real. Los movimientos de cámara no solo acompañan a la acción, también la interpretan y enriquecen. Dependiendo de cómo y hacia dónde se mueva la cámara, se genera una sensación emocional o narrativa distinta. A continuación veremos los movimientos más utilizados en el cine. Número 1. Paneo. La cámara gira horizontalmente desde un punto fijo. Se utiliza para mostrar paisajes o seguir un personaje. Por ejemplo, en la película del Renacido de Alejandro González Iñárritu, los paneos acompañan a largas secuencias de supervivencia en la naturaleza. Tilt. Es el movimiento vertical de la cámara, de arriba a abajo o viceversa. Ideal para mostrar la magnitud de algo. Por ejemplo, en la película King Kong del 2005 de Peter Jackson, el tilt muestra la imponente figura de King Kong desde la perspectiva humana. Traveling. La cámara se desplaza físicamente hacia adelante, atrás o de forma lateral. Por ejemplo, en la película de 1917 de Sam Mendes,
Se usa un traveling continuo para crear la ilusión de que la película es solo una toma. Zoom. Es el ajuste del lente que se acerca o aleja de la imagen sin mover la cámara. Por ejemplo, en la película Tiburón de 1975 de Spielberg, el famoso Dolly Zoom de la playa crea una sensación de terror al descubrir el tiburón. Steadicam. La cámara se mueve libremente pero estabilizada, logrando tomas fluidas mientras sigue la acción. Lo podemos ver en la película El Resplandor de 1980 de Stanley Kubrick, donde la Steadicam sigue al niño por los pasillos del hotel creando una atmósfera inquietante. Drone. Cámara desde el cielo que amplía la perspectiva. Lo podemos ver en la película Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, donde los planos aéreos muestran la inmensidad y la decadencia de la ciudad futurista. Dolly. Este movimiento se llama así por la plataforma sobre ruedas donde se montará la cámara. Esto para permitir que se desplace suavemente hacia adelante o hacia atrás o lateralmente a lo largo de una vía o superficie estable. El Dolly no solo sigue la acción, también intensifica la conexión emocional con los personajes y situaciones. Grúa. Este movimiento se logra montando la cámara sobre una estructura mecánica que permite desplazarse en todas direcciones. La grúa es perfecta para mostrar la magnitud de un lugar, seguir multitudes o generar un efecto emocional de ascenso o liberación. El ritmo del cine es como un latido de una película, marca su velocidad, su energía y cómo se siente en el paso del tiempo en la narración. Existen tres tipos principales de ritmo cinematográfico. Número 1. Ritmo visual. Es el resultado de cómo se alternan las imágenes y la duración. Planos cortos y cortes rápidos generan acción, tensión o dinamismo, mientras que los planos largos invitan a la contemplación y reflexión. Ritmo sonoro. El ritmo que marca la música, los efectos de sonido e incluso los silencios cambian completamente la percepción de una escena. Ritmo narrativo. Es la velocidad con la que avanza la historia, influenciada por la estructura del guión y la edición. Una película puede tener un ritmo narrativo acelerado o pausado, según el tono y género. ¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a hablar de algo que cada vez es muy común que veamos en películas, en series, en videoclips, pero que tal vez casi no siempre notamos: los ángulos de cámara. Así es, amigos, los cambios de perspectiva que hacen que una escena sea épica, tensa o simplemente incómoda. Así que comencemos con los más comunes. El ángulo normal. Este es el clásico. La cámara siempre está a la altura de los personajes. Se usa para mostrar las cosas de forma objetiva, sin que el espectador estuviera ahí mismo en la conversación. Plano picado. Aquí la cámara se coloca por encima del personaje, haciéndolo mirar hacia abajo. ¿El efecto? Pues el personaje parece más pequeño o débil, ideal para mostrar la vulnerabilidad o la sumisión. Contrapicado. Lo contrario al anterior. La mayoría de las veces la cámara está por debajo del personaje, haciéndolo lucir poderoso, dominante, amenazante o muy fuerte. Muy usado en escenas donde alguien impone respeto. El plano cenital. La cámara está justo encima, en la línea recta hacia el suelo. Se usa para mostrar perspectiva, soledad o para resaltar la coreografía de los movimientos, como en escenas de mucha acción o baile. El plano nadir es un contrapicado extremo, desde el punto más bajo posible, mirando directamente hacia arriba. Es raro, pero es muy impactante. El plano holandés, o inclinado, o simplemente errante, es cuando la cámara está inclinada para dar una sensación de desorientación, caos o inestabilidad. Se usa mucho en thrillers o cuando algo no está muy bien en la película. Y bueno, esos solo son algunos de los tipos de ángulos que los directores usan para contar historias sin decir ni una palabra. La próxima vez que veas una peli, fíjate bien en cada ángulo que tiene. Muchas gracias por su atención. Hola, ¿alguna vez te has preguntado por qué en algunas escenas solo vemos la cara del personaje y en otras lo vemos completo, de pies a cabeza? Bueno, esto se llama ángulo, y hoy te vamos a contar algunos de los más comunes y para qué sirven. Así que
Vamos para allá, de lo más abierto a lo más cerrado. 1. Plano general. Muestra al personaje entero y parte de su entorno. Sirve para situarnos en dónde están, qué está pasando a su alrededor, muy usado para abrir escenas y mostrar la acción a gran escala. Gran plano general. Aquí el personaje casi ni se ve, el paisaje es el que manda. Se usa para transmitir la inmensidad, el aislamiento o simplemente para dejarnos sin aliento con una muy buena locación. El plano entero. Muestra el personaje de pies a cabeza, ocupando buena parte del cuadro. Es útil para ver su lenguaje corporal completo sin perder de vista el fondo. El plano americano. Llamado así porque se usaba mucho en los westerns de los años 60. Corta el personaje desde las rodillas y es ideal para mostrar la acción de cuerpo completo sin alejarnos demasiado. Plano medio. Corta desde la cintura. Perfecto para conversaciones. Equilibra las expresiones faciales y el lenguaje corporal. Plano medio corto. Va desde el pecho hacia arriba. Es más íntimo y emocional. Muy usado en entrevistas y diálogos intensos. Primer plano. Zoom. Zoom emocional. Solo vemos el rostro. Nos conecta con lo que siente el personaje. Si hay una lágrima, la veremos caer. Primerísimo plano. Aún más cerca. Un ojo, una boca, manos temblorosas, pura intensidad. Perfecto para el drama o los detalles clave. Plano detalle. Un objeto, un botón que se aprieta, una gota cayendo. Estos planos dirigen tu atención a lo más importante sin necesidad de las palabras. Cada escala tiene una intención. No es lo mismo ver a alguien llorar desde lejos que estar ahí enfrente de su rostro, sintiendo con él o con ella. El cine es emoción y el plano correcto lo cambia todo. Hoy hablaremos de un elemento que define completamente el ambiente de una película, la iluminación. Puede hacer que una escena se vea romántica, tenebrosa o completamente surreal, y ni siquiera lo notas. Así que vamos con los tipos más comunes de iluminación en el cine. La luz natural es la luz del sol o la luz ambiental sin muchas modificaciones. Es común en películas independientes o realistas. Da un look auténtico y cercano, como si quisiéramos espiar la vida real. La iluminación en 3 puntos es la más clásica de las iluminaciones cinematográficas. Concede 3 luces principales. La key light, la luz más fuerte, la fill light, la luz de relleno que suaviza las sombras, el backlight o contraluz que separa al personaje del fondo, y este esquema es ideal para entrevistas, cine clásico o escenas bien equilibradas. Luz dura contra luz suave. La luz dura crea sombras marcadas y contrastes intensos, perfectas para tramas, drama, suspenso o noir. La luz suave, en cambio, difumina todo. Es la favorita del cine romántico y las escenas emotivas. La iluminación de alto contraste, o claroscuro, inspira la pintura renacentista. Hay mucho juego de luz, sombras, creación de tensión y misterio. Cine negro y terror es como el principal elemento en el que se puede utilizar este tipo de luz. La flat lighting, o la luz de bajo contraste, es todo uniformemente iluminado, no sombras ni dramatismo. Iluminación de colores, lightning wells, cuando las luces tienen colores intensos, rojos muy rojos, azules muy azules o verdes muy verdes. Piensa en películas como Neon Demon o Drive. La iluminación no solo nos deja ver lo que pasa, nos hace sentir lo que pasa. Es como un personaje más en la historia. Así que si te gustó este viaje por la luz en el cine, por favor, quédate para ver lo que... Cuando estás viendo una peli, no todos los sonidos que escuchas están ahí por accidente. Hay varios tipos y cada uno tiene su función para que sientas lo que el director quiere que sientas. Sonido real es el sonido que hacen las cosas o los personajes dentro de la escena. Simultáneo, ves algo y lo escuchas al mismo tiempo. Esto está sincronizado de lo más natural. Ejemplo. Asincronático. Escuchas un sonido que no ves en ese momento, pero que sabes que existe en la historia. Puede ser que ya lo hayas visto antes o que lo imaginas.
Sonido subjetivo. En el sonido subjetivo, como lo escucharía un personaje, no como lo oímos en la vida real, puede estar más bajito, más fuerte, distorsionado o sonar como si estuvieras dentro de su cabeza. Ejemplo. Sospechoso es una Sonido persona expresivo. normal. Este es un poco más Si hubiera sido un artístico. enano, Es estarías un en la sonido cárcel. que no existe realmente en la escena, pero que se pone para remarcar lo que pasa o lo que se siente. En fin, Hoyt dijo que hablaron contigo y ahora me buscan a mí. Solo quiero saber lo que dijiste, para que las versiones En coincidan. resumen, real simultáneo, lo oyes y lo ves al mismo tiempo. Una persona ahorita lo escuchas en el momento. Real así dramático, lo oyes pero no lo ves en la pantalla. Escuchas la lluvia pero no se ve. Subjetivo, lo oyes pero lo escucha el personaje con sonido apagado cuando alguien se dice. Expresivo, muy real, puede ayudar a relajar emociones o sensaciones. Música tensa, alguien que va con el corazón. Y ahora les voy a explicar el color en el cine. Mira, el color en las pelis no solo por estética, sino también tiene una intención. El director lo usa para hacernos sentir cosas sin que nos demos cuenta. El color es subjetivo, o sea, cada persona lo puede percibir diferente y la cámara no siempre lo capta igual que como nosotros, nuestros ojos lo captan. Los colores cálidos reflejan cercanía, emoción, energía. Rojos, naranjas, amarillos, tono tierra. Te hacen sentir que algo está pasando cerca de ti o que hay mucha emoción. Un ejemplo es Call Me By Your Name. Hay un montón de tonos cálidos en las escenas de verano, de esa vibra de calor, juventud, amor de verano. Calma, tristeza o misterio, como en Harry Potter, que trata de misterio en la saga. Azules, verdes, morados, se sienten más como lejanos, fríos, como si se apartaran o se pusieran triste. Un ejemplo sería como en Matrix 1999. Casi toda la peli está con ese filtro verde, lo que le da esta onda como rara de que algo no está bien en el mundo. También en el Joker 2019, cuando Arthur está solo o deprimido, usan filtros azules o verdes oscuros que hacen como sentir incómodo, ¿sabes? Bueno, pero entonces, ¿para qué sirve? Sirve para transmitir emociones sin que nadie diga nada, hacer que te metas como más en la historia y también para que reconozcas lo que está pasando solo con los colores. Y bueno, aquí un truquito para recordar. Si la escena se ve como calientita, va por el lado como emocional, como se ve en la película donde está dando un beso. O si es como fría la escena, va por la tristeza o algo serio o misterioso. Explicación de la música en el cine. Bueno, ¿qué onda con la música en el cine? Antes, en el cine mudo, como no había voces ni efectos, se ponía música en vivo, como un pianista, una orquesta, para darle vida a la peli. Esto se hacía con partituras especialmente compuestas para las proyecciones. Hoy en día todo se graba y edita junto en algo llamado banda sonora o soundtrack. Y esto incluye la música, los diálogos, los efectos de sonido como pasos, disparos, puertas, etc. Hasta los silencios. Y muchas veces, si la música es buena, sacan un álbum o discografía para que la gente lo escuche aparte, o sea, por separado, aunque ya no estén viendo la peli, como pasa en Interstellar, Harry Potter, La La Land. Tipos de música en las películas. Música diegética, lo que los personajes también oyen, están dentro de la historia, se ven o se entiende que no hay fuente real, radio, banda, alguien cantando. Ejemplo, en la película de los Guardianes de la Galaxia, cuando Star-Lord pone su Walkman y empieza a sonar Come and Get Your Love, él en la escena escucha a nosotros también. Música no diegética. Solo la escuchamos nosotros, no tiene fuente visible en la escena, es música puesta por el director para hacerte sentir cosas. Ejemplo, en Titanic, cuando el barco se está hundiendo y suena la música dramática mientras todos corren y gritan,
Esa música no existe en la historia, solo nosotros la escuchamos para sentir la intensidad. ¿Y cómo se usa la música narrativa? Música derivada viene de la misma acción, alguien tocando el piano en la escena. Música expresiva, el director la agrega para reforzar lo emocional o dramático. ¿Para qué se usa la música en una peli? Para reemplazar sonidos reales, ejemplo, en un lugar de mostrar un golpe, poner una música intensa y ya sabes que pasó algo fuerte. Para representar un recuerdo o pensamiento, ejemplo, alguien mirando una foto y suena una canción del pasado. Para unir escenas o emociones, ejemplo, alguien grita y ese grito se mezcla con una nota musical que continúa la emoción. Para mostrar emociones internas, ansiedad, tristeza, amor. Ejemplo, en el Joker cuando Arthur empieza a perder la cordura, suena un sello oscuro que da escalofríos. Leitmotiv. Una canción o melodía que representa a un personaje o situación específica. Ejemplo épico, tiburón. Cada vez que el tiburón se acerca suena el dun 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 y ya sabes que algo malo va a pasar sin que lo veas.